Hola a todos, bienvenidos a otro video de bajo presupuesto científico. Hoy día voy a hacer dos al hilo y así no vuelvo a trabajar en 3 semanas. En el video anterior les mostré lo que era el catnip, ahora vamos a aprender a fumar catnip con un lápiz Bic y una gramera. Aparte, vamos a trabajar sobre lo que son las sustituciones electrofílicas aromáticas en anillos que ya están sustituidos. En el último video, en la parte final, les dejé una pregunta, que era qué pasaba cuando tenemos un anillo aromático, ¿verdad? Tenemos nuestro benceno que ya tiene un sustituyente y sobre esa molécula queremos hacer una sustitución electrofílica aromática. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la presencia de los sustituyentes afecta las reacciones en dos formas. Primero, y es como la más evidente, ¿cierto? La más simple, afecta la cinética de la reacción. En cuanto hay sustituyentes que van a hacer que posteriores sustituciones electrofílicas aromáticas sean más rápidas o sean más lentas. A eso se refiere la cinética, ¿verdad? Y la regioselectividad, que es en cuanto a qué productos vamos a esperar obtener de nuestra sustitución electrofílica aromática y por qué. Entonces hay que tener en cuenta esas dos partes, ¿vale? Vamos a partir, hay dos tipos de grupos, ¿cierto? Ya dije que hay grupos que pueden o acelerar la reacción o ralentizarla. Vamos a partir con los primeros, que son los que se conocen como los grupos activantes. Los grupos activantes son grupos activantes de la sustitución electrofílica aromática, o sea, aumentan la cinética de la reacción porque todos ellos estabilizan el carbocatión intermediario en el mecanismo. Nosotros ya vimos cómo es el mecanismo de sustitución, ¿verdad? Sabemos que en el primer paso formamos un carbocatión. Los grupos activantes son activantes entonces porque van a hacer que ese carbocatión sea el más estable posible. Se reconocen dos tipos de grupos activantes en este caso. Los primeros, que son los más simples, son los grupos activantes por efecto inductivo o por hiperconjugación, que en pocas palabras son los grupos alquilo. Y los grupos alquilo entonces son activantes débiles, y vamos a ver por qué son activantes débiles. Primero tenemos que recordar cómo es el efecto inductivo, cómo es el efecto de hiperconjugación, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos la sustitución. Imaginemos que partimos con tolueno, ¿verdad? Y vamos a hacer la sustitución. Tenemos tres posibilidades de dónde va a entrar nuestro electrófilo. Puede entrar orto, meta o para. Veamos qué pasa cuando nuestro electrófilo entra en la posición orto. Cuando mi electrófilo entra en posición orto, voy a fijar mi electrófilo acá en el anillo, ¿verdad? Voy a formar el carbocatión acá. Por posibilidad de resonancia, puedo pasar ese carbocatión para acá y finalmente ese carbocatión para acá. Fíjense que acá, en este caso, tengo un carbocatión terciario y ese carbocatión terciario es muy estable. Por lo tanto, un grupo alquilo puede estabilizarme, puede permitir con mayor facilidad que ocurra la sustitución electrofílica aromática porque en palabras simples nos está entregando en algún momento un carbocatión terciario. Lamento, me parece que van a escuchar ahí una llamada telefónica en mitad del video. Nuevamente la edición perfecta va a ser que pase piola. Lo que pasa es que me están cobrando unas deudas unos prestamistas del Banco Itaú. Nunca aceptan créditos del Banco Itaú, ya me han roto las rodillas 2 veces. Vamos a seguir entonces. Vemos que la sustitución en orto nos entrega un carbocatión terciario muy estable. Veamos qué pasa cuando hacemos la sustitución en meta. Cuando mi electrófilo se une a la posición meta, vemos que las posibilidades de resonancia están, pero mi carga positiva nunca llega finalmente a colocarse en una posición privilegiada como es la del carbocatión terciario. Veamos qué pasa ahora en la sustitución para. Cuando sustituimos en para, entra mi electrófilo, ¿verdad? Tenemos las posibilidades de resonancia y fíjense que tenemos nuevamente la posibilidad entre las estructuras resonantes de tener un carbocatión terciario. ¿Qué significa esto? Como tenemos un carbocatión terciario muy estable, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como un orientador orto-para. Fíjense que la sustitución en orto y la sustitución en para nos entregan ese intermediario muy estable, por lo tanto la reacción es muy probable que corra por alguno de estos dos mecanismos. Entonces, recordar, los grupos alquilo son orientadores orto-para porque activan, ¿cierto?, mi sustitución electrofílica aromática mediante efecto inductivo. Un ejemplo de esto es la síntesis de nitrotolueno. No, ¿por qué moví la cámara? Ya. Fíjense que cuando tenemos nuestro nitrotolueno en presencia del ácido nítrico, anhídrido acético, vamos a obtener con un 63% el producto orto y un 34% el producto para. El producto meta es muy minoritario en comparación a los otros dos, ¿sí? Es 10 veces menos que el producto para y 20 veces menos que el producto nitro aprox.
Entonces, para que se hagan una idea, ¿ya? Entonces, grupos alquilo, como el metilo, radicales en general, son orientadores ortopara, son activantes débiles de la sustitución electrofílica aromática. Eso con los grupos alquilo, pero hay otros tipos de activantes y son los que vamos a ver ahora, que son activantes fuertes y son los activantes por resonancia. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos un grupo que tenga pares de electrones no enlazantes, siempre tenemos que pensar que ese par de electrones no enlazantes está al lado de un sistema pi relativamente extenso, que es el sistema aromático. Por lo tanto, es energéticamente favorable para esos electrones saltar hacia el sistema pi, ¿verdad? Y estar resonando. Entonces, un ejemplo de estos grupos son las aminas, los grupos hidroxilos y sus derivados. Vamos a ver un ejemplo con un derivado de hidroxilo. Fíjense que acá por efecto inductivo, ¿verdad? El oxígeno debiese estar abstrayendo carga del anillo aromático, pero por efecto de resonancia vamos a tener una activación de la sustitución electrofílica. Vamos a ver cómo. Cuando hacemos el ataque en orto, entra mi electrófilo, tenemos carbocatión, 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 ¿verdad? Y ese carbocatión de acá, que antes era un carbocatión terciario, lo podemos estabilizar con el oxígeno. Si ustedes recuerdan del video de resonancia, vimos que los carbocationes estabilizados de esta forma con el oxígeno son mucho más estables que los carbocationes terciarios. Por lo tanto, acá tenemos un estado de transición muy favorable. De esa forma ya podemos, a ciencia cierta, decir al tiro de que la sustitución en posición orto es muy favorable. Veamos qué pasa en la sustitución meta, similar a la anterior. Entra mi electrófilo, posición meta, formo carbocatión y carbocatión. En este caso, fíjense que no tenemos posibilidad de que el oxígeno resuene para estabilizar esa carga, ¿cierto? No podemos tener este intermediario. Y fíjense que de todas las formas resonantes tenemos incluso una forma resonante menos. Recordar de lo que vimos en resonancia que lo más estable va a ser siempre lo que permita más cantidad de resonancia, más cantidad de formas resonantes, ¿verdad? Más movimiento electrónico. Entonces, sustitución en meta vimos que no está estabilizada por ese oxígeno. Y sustitución en para, ya se imaginarán, ¿verdad? Hacemos nuevamente nuestras estructuras resonantes. Ahí sí. Hacemos nuevamente nuestras estructuras resonantes. Entra mi electrófilo en para, tengo carbocatión, catión, carbocatión. Fíjense nuevamente que acá tenemos en mitad de la resonancia, ¿verdad? El intermediario estabilizado con el oxígeno, que ya sabemos que es muy favorable energéticamente. Entonces, podemos concluir, igual que en el caso anterior, que los grupos activantes por resonancia también son orientadores orto-para, porque las sustituciones en posiciones orto y en posiciones para son las que nos permiten el estado intermediario más estabilizado. Ahora, recordar entonces, siempre que hagamos esto, en la sustitución electrofílica aromática en posiciones ortopara existe mayor posibilidad de resonancia cuando tenemos grupos activantes ahí. Vimos, como les había dicho, ¿cierto? En el video de resonancia, que estas especies que tengo marcadas acá, ¿cierto? Son particularmente estables. Todos los grupos activantes entonces son orientadores ortopara, tanto los alquilos como los derivados de nitrógeno, los derivados de oxígeno, todos los que tengan pares de electrones no enlazantes, ¿verdad? Y fíjense acá también que el efecto resonante parece ser siempre más fuerte que el efecto inductivo. Incluso en los casos en el que por efecto inductivo el oxígeno debiese retirar carga del anillo, o sea, debiese ralentizar la sustitución electrofílica, gracias al efecto de resonancia tenemos una catálisis, por decirlo de alguna forma, de esa reacción, va a activar esa sustitución electrofílica aromática. Hay dos cosas que considerar ahora, particularmente en el caso de los grupos alquilo, que suelen ser los más voluminosos, y que son el impedimento estérico y el favor estadístico. El impedimento estérico va a hacer que uno de los productos posibles, ¿cierto? Cuando tenemos orientadores ortopara predomine, y el favor estadístico es el que nos va a dar una relación entre productos ortopara no 1-1. Veamos un ejemplo. Con esto ya debiese quedar más claro. En el caso, por ejemplo, del benceno sustituido con un terbutilo, fíjense acá que este grupo es muy voluminoso. Ahora, este es un grupo radical, ¿cierto? Tiene carbonos, entonces sabemos que orienta orto-para. Al entrar mi cloro debiese entrar orto o para. Ahora bien, como las posiciones orto están impedidas estéricamente por este grupo,
el producto mayoritario, por no decir el único, va a ser el producto para. Lo que les decía del favor estadístico lo vimos en el caso delante de las nitraciones, ¿cierto? Fíjense que tengo para cada anillo de benceno 2 posiciones orto y una posición para. Eso significa que estadísticamente tengo más posibilidades de que mi electrófilo choque con una posición orto a que choque con una posición para. Eso es lo que nos explica la diferencia en cantidades, en rendimientos que obtenemos para cada producto, ¿cierto? Al hacer este tipo de sustituciones electrofílicas. Entonces vamos a obtener normalmente el producto orto con mayor rendimiento, vamos a obtener mayor cantidad de este producto, principalmente porque hay más posiciones orto sobre las que hacer la sustitución. Ahora, estábamos hablando de grupos activantes, pero también les dije que habían otros grupos que podían ralentizar la cinética de una reacción, ¿verdad? Pueden hacer más lenta nuestra sustitución electrofílica aromática, y esos son los grupos desactivantes. De manera similar, el movimiento de electrones tiene todo que ver con esta desactivación de la sustitución. Y nuevamente hay dos formas de que esto tome efecto. Puede ser tanto por efecto inductivo como por resonancia. Veamos cómo funcionan los desactivantes en general, ¿verdad? Y por qué son desactivantes en realidad. Veamos qué pasa cuando nosotros tenemos un grupo que abstrae mucha carga. Fíjense que acá este enlace está altamente polarizado, ¿verdad? Hacia allá. Este benceno tiene electrones y ese nitrógeno está muy deficiente en electrones con estos dos oxígenos, ¿verdad? Entonces va a intentar retirar carga. Ya eso nos desactiva la cantidad de electrones que tenemos por acá, por lo que va a ser más difícil que el electrófilo, ¿cierto?, se adhiera a la molécula. Ahora bien, obviando eso, veamos qué pasa si el electrófilo, aún por sobre, ¿cierto?, este efecto inductivo que desactiva, logra acercarse y tenemos reacción. Si se acerca en la posición orto, vamos a tener las siguientes posibilidades de resonancia: carbocatión, carbocatión, y fíjense que al mover mi carga positiva por el anillo, queda un momento en el que la carga positiva queda justo adyacente al nitrógeno, que ya sabemos también que tiene carga positiva. En ese caso tenemos una situación altamente desfavorable. Este estado de transición en realidad no ocurre, no existe, por lo tanto la sustitución en orto está muy desfavorecida para este reactivo. Veamos qué pasa con la sustitución en meta. Mi electrófilo se acerca, ¿cierto? Ignora que hay pocos electrones dando vuelta acá por efecto de este grupo nitro, ¿cierto? Si entra en posición meta, vamos a obtener acá un carbocatión, acá el carbocatión y acá el carbocatión. Fíjense que en estas tres posibilidades de resonancia, el carbocatión está alejado de mi nitrógeno positivo, ¿verdad? Por lo que es un estado mucho más estable de lo que vimos anteriormente. Estas posibilidades de resonancia son mucho más estables que las de arriba. Entonces vemos que la sustitución en meta, si está permitida, sí corre. Veamos qué pasa cuando acercamos algo en posición orto. Me imagino que ya se imaginan cómo puede correr esto, ¿cierto? Esta era una O. En posición orto, acerco mi electrófilo. Me equivoqué, esta era en posición para. Pasó piola, ya. Posición para, acerco mi electrófilo. Cuando mi electrófilo se une, ¿cierto?, voy a formar nuevamente el carbocatión y tengo que seguir jugando con las posibilidades de resonancia. Resona acá y voy a formar nuevamente ese carbocatión cerca del nitrógeno, que es muy inestable. Por lo tanto, nuevamente la sustitución en para no corre, no pasa. ¿Qué sacamos de esto? Los desactivantes son todos desactivantes por inducción o resonancia y orientan meta. La única posibilidad energéticamente favorable de sustitución en este caso es meta, no porque sea estable, sino únicamente porque es el estado de transición menos inestable. Ojo ahí. Hay una excepción a esto, y son un grupo de desactivantes que son los halógenos, que ustedes ya se imaginan, ¿cierto? Si acá tengo un halógeno electronegativo, ¿verdad?, va a estar abstrayendo por inducción carga de ese anillo. Pero por efecto de resonancia, fíjense que puede compartir sus electrones y fíjense dónde va a fijar las cargas negativas. De esta forma, si yo acerco un electrófilo, mi electrófilo se va a unir en las posiciones orto o en la posición para. Por eso los halógenos son desactivantes débiles, pero al mismo tiempo son orientadores orto-para a las sustituciones subsecuentes.
Ahora, imagínense que tenemos los sustituyentes, ya conocemos cómo orientan, ¿verdad? Imagínense cómo tiene uno que planear una síntesis en esta materia para obtener el producto requerido, porque ya sabemos que ciertos grupos van a forzar o van a favorecer la sustitución en ciertas posiciones. La pregunta entonces es, ¿cómo hago yo que esas posiciones sean favorables para lo que yo quiero? Entonces vamos a hablar de lo que se conoce como síntesis regioselectiva de aromáticos. En este caso de aromáticos, ciertos polisustituidos, ya cuando tenemos más de un sustituyente. Tenemos que pensar entonces que el orden de las reacciones sí afecta el producto deseado, ¿cierto? Tenemos que pensar bien cómo vamos a hacerlo y en qué orden. Y como ejercicio para explicar esto, les propongo que comparemos la síntesis de la meta-bromoacetofenona y de la para-bromoacetofenona. Veamos cómo es la síntesis de la meta-bromoacetofenona. A mi anillo aromático, ¿verdad? Voy a hacer una acilación de Friedel-Crafts. Les recomiendo fuertemente que busquen cómo son ese tipo de reacciones. Ya vimos mecanismos similares en el video anterior. A partir de eso voy a formar la acetofenona, ¿verdad? Fíjense que acá ya tengo un sustituyente y este tipo de sustituyente, ¿qué es? Fíjense que es un sustituyente, tiene acá un carbonilo, o sea, acá yo puedo dibujar, ¿cierto? Una carga positiva, lo voy a hacer con otro color. Como tiene acá una carga positiva, ese carbonilo va a estar abstrayendo carga de mi anillo aromático, ¿cierto? Como está abstrayendo carga, entonces sabemos que tiene que ser un grupo desactivante. Como es un grupo desactivante de la sustitución electrofílica aromática, la siguiente sustitución que yo haga debe centrar en alguna de las posiciones meta. Entonces tenemos orto, meta y para, ¿verdad? Meta y meta. Tenemos esas dos posibilidades de sustitución. Y efectivamente vemos que cuando hacemos la bromación obtenemos justamente la meta-bromoacetofenona. ¿Qué pasa ahora si yo en realidad quería obtener la para-bromoacetofenona? Veamos en qué cambiaría la síntesis. En este caso, lo que habría que hacer sería iniciar con nuestro benceno, como siempre, ¿verdad? Hacemos la bromación y obtenemos bromo-benceno. Ahora bien, el bromo es también un desactivante de la sustitución nucleofílica aromática, pero ya vimos que los halógenos son desactivantes que orientan orto y para. De esa forma, si yo a mi bromo-benceno aplico la acilación de Friedel-Crafts, voy a obtener el producto para. De esta forma podemos obtener, fíjense que hacemos las mismas reacciones, son los mismos materiales de partida, son los mismos reactivos que vamos a utilizar, lo único que estamos cambiando es el orden de las reacciones, ¿ya? Entonces, como idea general importante, el orden de los factores cuando estamos haciendo este tipo de reacciones sí altera el producto y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, se nos presentan algunos problemas acá, porque hay veces en que la posición de algunos sustituyentes impide la síntesis directa. Un ejemplo es el caso del metacloretilbenceno, que tiene dos grupos, si se fijan, ¿cierto?, que orientan ortopara. Tiene el grupo etilo, que orienta ortopara, y tiene el grupo benceno, que orienta ortopara. Y estos dos están en posiciones meta entre sí. O sea, ¿cómo logro yo sintetizar el producto meta con ambos grupos funcionales, ¿verdad? Si es que al tener cualquiera de ellos y hacer la sustitución, ese grupo me va a orientar ortopara en vez de meta. Este es un ejemplo en el que está impedida la síntesis directa por el efecto regioquímico que les estaba nombrando. Y no se puede preparar este compuesto entonces ni a partir del clorobenceno, ¿cierto?, que me orientaría ortopara, ni del etilbenceno, que también me orientaría ortopara. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es hacer una sustitución electrofílica aromática y aplicar una interconversión de grupos funcionales. La interconversión de grupos funcionales es una técnica muy utilizada en química orgánica, especialmente en los campos de síntesis orgánica, y vamos a ver un poco cómo funciona o una idea que les puede servir para los desafíos de más adelante. Entonces, ¿cómo podría yo preparar M-cloroetilbenceno a partir de mi benceno? Lo primero que voy a hacer, y fíjense que aquí está entre comillas la pillería, yo tengo un grupo etilo en mi producto final, ¿verdad? Y tengo un cloro. Pero no voy a partir con un etilo. Voy a hacer una acilación de Friedel-Crafts para agregar este grupo acá. Ahora fíjense que este grupo ya no es un orientador ortopara como es el etilo de mi producto final, del que necesito, ¿verdad?
sino que este es un desactivante y como es desactivante, orienta meta. Fíjense que yo al hacer ahora la cloración voy a obtener mis productos en meta. Voy a obtener el clorobenceno en posición meta respectivo al grupo carbonado, ¿verdad? Ahora lo importante de esto es que ese grupo carbonado yo lo puedo transformar mediante una hidrogenación, ¿verdad? Una reducción, puedo obtener mi etilo. Y de esta forma obtengo el meta-cloroetilbenceno, que hubiese sido imposible obtener por cloración directa del etilbenceno o por etilación del clorobenceno. ¿Se entiende? Esas son algunas técnicas entonces y algunos conceptos de síntesis y de mecanismos que les pueden servir a futuro. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos en este vídeo y vemos qué tal. Entonces, lo primero, los sustituyentes, ¿cierto? Afectan tanto la cinética como la regioselectividad de la reacción. O sea, me va a afectar qué tan rápido corre la reacción y qué productos obtengo. Los grupos activantes aumentan la cinética de la reacción y pueden hacerlo por dos medios, mediante inducción o hiperconjugación, ¿verdad? Como lo hacen los grupos alquilos, o por resonancia, cuando sea el caso de que tenemos electrones libres, dígase los derivados de amina o los derivados de alcoholes. Todos los grupos activantes orientan ortopara, eso es importante. Hay que considerar al momento de hacer reacciones tanto el impedimento estérico como el favor estadístico. Si lo que yo necesito es el producto orto a un metilo, por ejemplo, o a un grupo carbonado, es poco probable que yo obtenga mi producto orto a ese grupo terbutilo, por ejemplo, si es que es muy voluminoso. Entonces hay que tener ahí. Y ahí hay que tener en cuenta tanto el volumen del electrófilo como el volumen de los grupos sustituyentes del anillo aromático. Los grupos desactivantes disminuyen todos la cinética de la reacción, ¿verdad? Por efecto inductivo o por resonancia son los grupos muy deficientes, ¿verdad? De electrones, como el nitronio, ¿verdad? O son los grupos que por efecto inductivo van a abstraer carga, como por ejemplo los halógenos, ¿verdad? Y todos los desactivantes orientan meta, a excepción de los halógenos que, como vimos delante, por resonancia pueden orientar orto para la sustitución electrofílica. Es importante pensar muy bien el orden de las reacciones al momento de hacer una síntesis o de querer obtener algún producto. Y para síntesis siempre recuerden que existe esta herramienta de la interconversión de grupos funcionales, existen las oxidaciones selectivas, las reducciones selectivas, las aminaciones, adiciones de distintos grupos y interconversiones entre ellos también. Lo otro es que los efectos de varios sustituyentes son acumulativos y orienta principalmente el grupo más activante. O sea, si yo tengo un grupo muy activante que orienta ortopara y tengo un grupo desactivante que orienta meta, siempre va a ganar el grupo más activante en ese caso. Por lo tanto, mi reacción va a ser orientada ortopara por mi grupo activante en ese caso. Ahora les tengo un par de desafíos. Si es que no balbuceé mucho mientras explicaba todo y los dibujos no estaban tal como el Loli, debiese más o menos entenderse lo que quiero acá. Entonces les tengo el siguiente desafío. Propongan ustedes una ruta completa de síntesis para cada uno de los siguientes compuestos a partir del siempre querido y nunca bien ponderado benceno. ¿Ya? Como recomendación, y de hecho lo van a tener que usar para esto, les recomiendo que busquen sobre acilación y alquilación de Friedel-Crafts. No voy a hacer un video aparte porque el mecanismo de la acilación y la alquilación de Friedel-Crafts es muy similar a los mecanismos de sustitución electrofílica aromática catalizados por metales que ya hemos visto. Eso sería todo. Los dejo entonces con este desafío. Ojalá les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, compártanlo con sus papás, con sus amigos, con sus profes, con sus primos, con sus tíos, con su padrastro, con su hermanastro, con los tatas, con las abuelitas. Eso. Cuídense, que estén muy bien.